física, una magnitud no siempre queda definida por un número acompañado de una unidad. Se denominan magnitudes escalares aquellas que quedan perfectamente definidas por un número. Sin embargo, también existen magnitudes de carácter vectorial, que son las que precisan, además de un módulo, una dirección y un sentido. Son magnitudes escalares la distancia, la temperatura. Por el contrario, son vectoriales la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Un vector tiene tres características esenciales: el módulo, la dirección y el sentido. Los vectores se representan geométricamente con flechas y se les asigna, por lo general, una letra que en su parte superior lleva una pequeña flecha. El módulo está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. La dirección corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. El sentido viene dado por la punta de la flecha. Un vector, por tanto, no es otra cosa que un segmento orientado en una determinada dirección con un determinado sentido. Para definir un segmento orientado en el sistema cartesiano solo necesitamos dos puntos. Y lógicamente conocer lo que vendría a ser el extremo y el origen del vector. Nuestro segmento AB comienza a ser un vector desde el momento en que le ponemos una flecha que nos indica el sentido en el que se mueve dicho vector. Para conocer las coordenadas de ese vector, todo lo que tendremos que hacer es restar el extremo del origen de manera ordenada. Es decir, restamos las coordenadas x de las x, en este caso 4 menos 1, que serían 3, y las coordenadas y, que serían 3 menos 1, siempre desde el extremo al origen, es decir, el extremo menos el origen. De esta manera tenemos que nuestro vector AB tiene por coordenadas 3 y 2. Ahora bien, dijimos que para conocer perfectamente un vector es necesario saber cuál es su módulo, cuál es su dirección y cuál es el sentido. El sentido lo tenemos claro, pero el módulo no es otra cosa que la intensidad del vector. En este caso viene dado por ese segmento que dibujamos inicialmente. Claro que nos encontramos ante un triángulo rectángulo, y si recurrimos al teorema de Pitágoras y lo aplicamos, la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 13. Por tanto, ya sabemos cuál es el módulo. Nos queda por saber cuál es la dirección. Para conocer la dirección, lo que vamos a determinar es el ángulo de inclinación de ese segmento. Y para determinar el ángulo de inclinación, lo que podemos hacer es recurrir a la definición de tangente. La tangente de alfa sería igual al cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Es decir, a la altura, que es 2 de ese triángulo, partido por la base, que es 3. Si efectuamos ese cálculo y lo metemos en nuestra calculadora, podemos utilizar la función inversa a la tangente, es decir, la arcotangente, para conocer el ángulo de inclinación. Alfa, por tanto, será igual a la arcotangente de 2/3. Vamos a echar mano de la calculadora y vamos a calcular la arcotangente, la función inversa de la tangente, de 2/3. En este caso nos da 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Por tanto, ya conocemos la dirección. Y el sentido nos viene dado por la punta de la flecha. Sabiendo cuál es el origen y cuál es el extremo, sabiendo cuál es el módulo y cuál es la dirección de este vector, tenemos perfectamente definido nuestro vector. Y por supuesto sus coordenadas, que fue lo primero que calculamos. Las coordenadas de este vector eran 3, 2. Pero un vector lo podemos mover libremente por el plano. Incluso podemos hacer que coincida con el origen de coordenadas. Las coordenadas del vector propiamente dicho no variarán. Ahora vamos a tomar
vectores unitarios en cada uno de los ejes. Al vector unitario del eje X lo vamos a llamar Y, y al vector unitario del eje Y lo vamos a llamar J. Porque existen distintas maneras de expresar un vector. Una de ellas es mediante sus coordenadas. La otra es mediante la combinación lineal de vectores unitarios. Por tanto, la componente X de nuestro vector, que valía 3, vendría representada por 3 veces el vector unitario Y, mientras que la coordenada J vendría dada por 2 veces el vector unitario J. El vector, por tanto, se puede expresar como combinación lineal de los vectores unitarios. Y otra manera de expresar el mismo vector 3, 2 es mediante la expresión 3y más 2j, una combinación lineal de vectores unitarios. ¿Cómo realizamos la suma de dos vectores? Tengamos un vector u de coordenadas 3, 3 y un vector cualquiera, v, en este caso de coordenadas 1, menos 1. Para sumar dos vectores, gráficamente nos bastaría con desplazar uno de ellos de forma que el extremo del primero coincida con el origen del segundo. Pero la manera más sencilla de realizarla, de conocer las coordenadas del vector resultante, es sumar de forma ordenada las coordenadas de cada uno de ellos. En este caso sumaríamos las coordenadas 3, 3 más las coordenadas 1, menos 1. Lo que hacemos de forma que a las x le sumamos las x, a las y le sumamos las y. 3 más 1 que son 4, 3 menos 1 que serían 2. Las coordenadas del vector resultante u más v, que vamos a llamar w, por tanto son 4, 2. Ahora observa el gráfico que habíamos dibujado, donde habíamos desplazado el vector v de manera que coincidiera su origen con el extremo del vector u. Si nosotros trazamos un nuevo vector que vaya del origen de u al extremo de v, lo que obtenemos es otro vector que es el vector w, justo el vector que obtuvimos antes, cuyas coordenadas evidentemente son 4 y 2. Tenemos por tanto dos formas de realizar la suma de vectores. Una, mediante la operación aritmética de sumar sus coordenadas. La otra, mediante la operación gráfica de sumar esos vectores. Por tanto, sabemos que con estos dos procedimientos, lógicamente, nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué otras operaciones podemos realizar con vectores? Sea un número cualquiera, k igual 3, un vector u, 3, 2, y un vector v cuyas coordenadas son 5, 7. Para multiplicar un vector por un número, basta con multiplicar sus coordenadas por dicho número. En este caso, si multiplicamos 3 por el vector u, las coordenadas quedan amplificadas al ser multiplicadas por 3. 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6. Las coordenadas del vector resultante es 9, 6. Cuando multiplicamos un número con un vector, volvemos a obtener un vector pero amplificado. El producto escalar se define como otro número que se obtiene al combinar los productos ordenados de sus coordenadas. Bastaría con multiplicar la coordenada x por la coordenada x y sumarle el producto de la coordenada y por la coordenada y. Es decir, 3 por 5 más 2 por 7 en nuestro caso, que es igual que 15 más 14, o lo que es lo mismo, 29. Por tanto, el producto escalar de u por v nos da 29. Pero existe otra manera de obtener el producto escalar, y es multiplicando sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Vamos a aplicar esta fórmula, sobre todo porque nos va a permitir conocer el ángulo que forman esos dos vectores. Vamos a calcular el módulo de u. El módulo de u sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Por tanto, el módulo de u es raíz de 13. Para calcular el módulo de v procedemos de la misma manera.
sería la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes, 25 más 49, y por tanto no es necesario hacer en este momento la raíz cuadrada, nos daría raíz cuadrada de 74. Hecho esto, podemos proceder a calcular su producto escalar. Nos daría raíz de 13 por raíz de 74 por el coseno de alfa. Y puesto que ya conocemos que ese producto escalar es igual a 29, lo que podemos calcular en estos momentos es el ángulo que forman, puesto que nos bastaría con despejar el coseno de alfa. El coseno de alfa sería igual a 29 partido por la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 74. Nos vamos a la calculadora y realizamos esta operación. En el denominador, raíz de 13 por raíz de 74. No te olvides de colocar los paréntesis. Eso nos da este numerito. (0,934997). Y alfa evidentemente será el arco coseno de dicho número. Con lo cual, recurriendo nuevamente a la calculadora, efectuando la operación inversa del coseno, nos da 20 grados 46 minutos 20 segundos. Sabemos, por tanto, realizar el producto escalar mediante dos métodos distintos. Uno, mediante la operación que consiste en combinar los productos de sus componentes. Y el otro, mediante la fórmula que nos dice que es igual al producto de ambos módulos por el coseno del ángulo que forma.